Muy buenos días. En el día 256 leeremos los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Oseas. Comencemos. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y rey tendida sobre Tabor y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel la desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezará en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua de mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Ahora leeremos el capítulo 6. Venid, volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Ahora leeremos el capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodeará sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a sus príncipes y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero,
que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ahora leeremos el capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. La escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Ahora leeremos el capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les serán ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová?
porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel no lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador con todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5, el Señor nos invita a volvernos a Él. Vuélvete a Dios. Allí vemos un liderazgo que se convierte en lazo. ¿Y por qué ese liderazgo se convierte en lazo? Porque como lo vemos en el versículo 1, perdón, acá es, sí, en el versículo 1 del capítulo 5 dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos casa de Israel y casa del rey, escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y rey tendida sobre Tabor. ¿Por qué se convirtieron en lazo? Porque sus leyes eran contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día vemos lo mismo, vemos un liderazgo, un gobierno que está estableciendo leyes contrarias a la palabra de Dios. No había una disposición para Dios, como lo vemos en el versículo 4, que dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No había una disposición en el corazón, y dice, ni siquiera pensaban, dice, no piensan, versículo 4 dice, no piensan en convertirse a Dios, ni siquiera pensaban en volverse a Dios. Quizás estaban meditando en cuánto disfrutaban su pecado, cuán placer les traía su pecado, los beneficios que ese pecado les traía. Entonces no habían pensado en volverse de todo corazón a Dios. Andaban en pos de vanidades. ¿Qué significa eso? El versículo 11 nos dice así: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, quisieron andar en pos de aquello que perece, quisieron andar en pos de aquello que no sostiene, quisieron andar en pos de las cosas de este mundo y no en pos de una vida por encima del sol. Solo hay dos soluciones que el Señor nos presenta allí, y la primera es reconocer el pecado y la otra es buscar el rostro de Dios.
Quizás muchas personas frente a sus crisis económicas ven como solución hacer otro préstamo, meterse en más problemas, pero Dios nos dice, hay dos soluciones para tu situación, hay dos soluciones para lo que estás viviendo y es, primero, reconoce que has pecado, segundo, busca mi rostro. En el capítulo 6 podemos ver una falsa piedad. Dios les hace una invitación. Él les dice que se vuelvan a Él y eso lo vemos en el versículo 1. Dice así, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El 1 dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Acá hay una invitación para volverse a Dios, donde Dios le dice, vengan a mí, yo los puedo sanar, yo soy el único que puedo traer vida a sus vidas. Y les hace una promesa de amor. Dice, versículo 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí se refiere a ese momento en que Cristo derramó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Al tercer día resucitó para que usted y yo tengamos vida. Y es ahí donde el Señor nos tiene esa promesa extendida para que vayamos a Él y nos hace un llamado a conocerle. En el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión íntima con Él. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. No es lo mismo tener información de Dios a tener una relación con Dios, a conocerlo. Y esa es la invitación que nos está haciendo. Además, podemos ver muy triste la respuesta del pueblo frente a estas tres invitaciones. Una invitación de volverse a Dios, una promesa de amor y un llamado a conocerle. ¿Cómo responde el pueblo? Primero, responden con una búsqueda de Dios superficial, con una búsqueda de Dios temporal, como lo vemos en el versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, son búsquedas momentáneas de Dios, son búsquedas pasajeras. No hay un corazón fiel para buscar a Dios, está diciendo el Señor acá con respecto a este pueblo. Y asimismo, hoy en día hay muchas personas que solo buscan a Dios cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problema. Su búsqueda es como una nube pasajera. Su búsqueda es como dice acá la palabra, como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece, que no permanece. En el versículo 6 habla de una vida religiosa. ¿Cómo responden ellos a Dios? Con una vida religiosa. Mire lo que dice el versículo 6. Dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muchas personas se acostumbraron a tener un ritual, ir a un culto, a una misa, ofrecer unas oraciones, unos rezos, unos sacrificios, dar una ofrenda, como sea que lo hagan, pero no hay una obediencia a Dios, no hay un deseo de conocer a Dios y por eso Él dice, yo quiero misericordia y no sacrificio, yo quiero de ustedes conocimiento de mí, yo quiero que se acerquen a mí con el deseo y el interés de conocerme, dice el Señor. Y también ellos, ¿cómo respondieron? Como Adán, traspasaron el pacto. Y eso lo vemos en el versículo 7 que dice, mas ellos cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. O sea, Dios a Adán le dio lo mejor. Dios a Adán lo formó a su imagen, le dio un jardín para que habitara en él, pero Adán decidió desobedecer. En el capítulo 7 podemos evidenciar cómo es una vida hipócrita. Vemos allí cómo Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser, porque dice allí, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Es decir, Dios no mira lo que está
delante de los ojos. Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones, Dios mira lo que está en lo profundo de nuestro ser y dice, porque hicieron engaño y entran el ladrón y el salteador despoja por fuera y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Qué tremendo es que Dios nos ayude a tener un corazón puro para Él. ¿Sabe qué pasó con su corazón? Se desvió al colmo que mataron a los reyes y no había quien orara. La Biblia nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos 8 al 26, relata esta situación donde ellos mataron a, estaban en el tiempo del reinado de Zacarías, de Salún, de Pecaía, y allí ellos mataron a estos reyes. Ellos no les importaron porque lo que querían era despojarlos para usurpar el trono. No les importó. Y lo teso es que, lo tremendo es que dice la Biblia que no había quien orara. Versículo 7 dice así: todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Entonces, el problema aquí no es solo del que hace lo malo, sino de nosotros como iglesia, que ante la maldad, que ante la situación de depravación en la que nuestra sociedad cada día va y ahonda más y más, no clamamos al Señor, no buscamos al Señor. También dice la palabra que vivieron una doble vida. El versículo 8 dice de la siguiente manera: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Es decir, por un lado estaban cocinados, pero por el otro lado estaban crudos. Por un lado buscaban a Dios, pero por otro lado querían las cosas del mundo. Por un lado presentaban ofrenda, pero por otro lado hacían lo que a ellos les parecía. Y eso los llevó a que se decayeran y ni siquiera se dieran cuenta, como dice el versículo 9, que dice así: devoraron a extraños su fuerza y él no lo supo, y aun canas le han cubierto y él no lo supo, como le pasó a Sansón, que en el momento en que el espíritu se apartó de él, él ni siquiera se había dado cuenta. Él pensó, no, esta vez saldré como las otras veces, y no se había dado cuenta. La soberbia impide que nosotros regresemos a Dios. Lo vemos en el versículo de 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni le buscaron con todo esto. La soberbia hace que nosotros nos desviemos. Ellos decayeron y ni cuenta se dieron. Y la soberbia impidió que regresaran a Dios. Además, pensaron mal contra Dios. Versículo 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. ¿Cuántas veces hay que pensamos mal contra Dios y decimos, si Él sabía que esto me iba a pasar, ¿por qué lo permitió? O decimos, si Él es bueno, ¿por qué pasa esto o aquello? Cuando no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo simplemente son las consecuencias de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Ellos eran un arco engañoso, torcido, no eran dignos de confianza. Versículo 16 dice así: volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Qué triste es que nos convirtamos en un arco engañoso, que aparentamos ser un arma de guerra, que aparentamos vivir para Dios, pero no es así. En el capítulo 8, el Señor nos enseña que no quiere religión, sino relación. Vemos allí los versículos 1 al 3 que ellos pueden vivir las consecuencias de su rebeldía. Pon tu boca, trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos habían recibido la promesa de que ellos perseguirán a mil y ellos y mil huirán de ellos, pero por causa del pecado esa promesa
se volvió contraria. Los enemigos les persiguieron. Ellos no obedecieron a Dios y ellos no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tuvieron que vivir las consecuencias de su pecado y de su maldad. Ellos vivieron a su manera y no a la manera de Dios. Lo vemos en los versículos 4 al 5 que dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Por su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dios era el rey de ellos. Él había decidido cuidarlos, protegerlos, darles reyes, darles leyes y gobernarlos. Pero ellos decidieron decir, no, queremos ser como las otras naciones, queremos que nos pongas un rey. Y a pesar de que Dios les hizo la advertencia por medio del profeta Samuel, no quisieron obedecer, se perdieron en su pecado. No además, no pusieron cimientos firmes en su corazón. Versículo 7 que dice así, porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies ni su espiga harina. Sembraron viento, es decir, no tuvieron cimientos firmes, no confiaron en la roca que es firme, que es Jesucristo, no confiaron en Dios, confiaron en sus propias habilidades, en sus propias capacidades y terminaron diciendo, ¿qué dice la palabra? Ni su espiga hará harina y si la hiciere tendrá extraños, la comerán. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, veremos que los resultados no serán los esperados y se perdieron en su pecado. Versículo 11 dice así, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Cada vez cometían más y más pecado y cuando dice altares era que le dedicaban tiempo, era que tomaban decisiones en su corazón y habían permitido la idolatría. Desecharon la palabra de Dios, versículo 12, dice así, le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cuántas personas hay que hoy ignoran la palabra de Dios? No la quieren leer, no quieren venir a ellas más. Dice que quien puede testificar que es la palabra de Dios. Yo te invito a que te acerques a la palabra, que no la deseches y permitas que ella limpie y transforme tu vida. Ellos vivieron una religión, pero no buscaron a Dios. Versículos 13 al 14. Dice así, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Empezaron a vivir fue una vida de religión, sin contar con Dios, sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Hoy muchos, hoy en día hay muchas personas que pretenden pensar que están buscando a Dios, pero lo hacen a su propia manera, a su estilo o al estilo de su religión, pero no de la palabra. Dios quiere que usted y yo le sigamos. ¿Cómo está en la palabra? Mire lo que dice acá. Ellos tenían templos, ellos tenían altares, ellos sacrificaban supuestamente a Dios, pero Dios dijo, yo lo deseché. Y en el capítulo 9 vemos que tuvieron un fruto indeseado. ¿A causa de qué? De sus malas decisiones, de su pecado. Vemos en el versículo 1, dice, cuidado con la falsa alegría, porque ésta te ciega. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces acá el Señor nos dice, cuidado. Ese placer que te produce el pecado te traerá dolor. Las cosas de este mundo no sostienen, como lo dice el versículo 2, la era y el lagar no los mantendrá y las fallará el mosto. Llegará el momento de que esas cosas que hoy te están apartando de Dios te traerán tanto dolor que dirás, he perdido mi vida. El pecado nos lleva a la esclavitud, como lo vemos en el versículo 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Siria. Ellos habían sido sacados de la esclavitud de Egipto y Dios dijo, ustedes van a tener que volver a esa esclavitud y no solamente de Egipto, sino también de Asiria. ¿Por qué? A causa de su pecado.
El pecado, dice la Biblia, que el que practica el pecado es esclavo del pecado y quiere salir de él, pero no puede. El único que nos puede sacar del pecado es el Señor. Además, dice, perderás la comunión con Dios. El pecado nos lleva a perder la comunión con Dios. Versículo 6. Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradores. Dios quiere versículos 4 al 5 que dicen así, no hará libaciones de Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les serán ellos, todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Ya no va a haber esa oportunidad de comunicarse con Dios. Perderás esa comunión con Dios. ¿Cuántos hay que han perdido esa comunión con Dios? Que ya no sienten la presencia de Dios y dice, morirán en el mundo. Versículo 6, que dice, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. Si no te vuelves a Dios, morirás en el mundo. Hay personas que dicen, no, yo voy a volver a Dios, espéreme, voy a esperar un tiempo, no sabes si morirás en tu pecado. En el versículo 10, la Biblia nos dice que el pecado nos lleva más bajo en su corrupción, cada vez se vuelve más y más un problema en nuestra vida. Dice, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Cada vez cayeron más y más en su pecado y terminaron siendo desechados y errantes. Versículo 17. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes en las naciones. ¿Quieres seguir viviendo una vida errante, una vida vacía, una vida sin Dios? Hoy quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Persistirás en tu pecado o te volverás realmente a Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.